En realidad en esta charla quería contarles un poco acerca de algunas herramientas un poco más avanzadas de microscopía óptica. En particular, herramientas que podemos llamarlas confocales avanzadas, de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé cómo voy a pasar las cosas porque no me pasan las diapositivas. No sé cómo me pasan las diapositivas. Ok, las hago acá. Ok, ya lo encontré, ya sé cómo hacerlo. Entonces voy a contarle un poco de algunos detalles sobre tres herramientas. La microscopía multifotónica, que es una de las herramientas que nos especializamos en la unidad, en el desarrollo de algunos métodos nuevos, herramientas nuevas que involucran luz multifotónica y la combinación de esta con otras herramientas. Les voy a contar brevemente la tecnología de Spinning Disk, que nosotros no tenemos, pero sigue siendo una herramienta avanzada de microscopía confocal, muy interesante para hacer cosas volumétricas y temporales. Y por último, la microscopía de Light Sheet, y esta sí es una tecnología que es interesante porque no existe hoy en día en el país, pero está en camino un nuevo instrumento que va a permitir hacer este tipo de tecnologías en Uruguay y que viene a la unidad probablemente en el próximo semestre. Entonces, una de las cosas fundamentales, y creo que Paola hoy se va a focalizar mucho, así que no voy a hacer mucho énfasis en esto, es que siempre en la microscopía esta pirámide de las frustraciones es un trade-off que uno siempre encuentra por delante. Si quiere ir más rápido, no va a tener tanta resolución. Si quiere que la muestra sea mejor, no voy a tener tanta velocidad. Si quiere que el signal to noise sea bueno, voy a comprometer alguna de las otras. Entonces, siempre si me acerco a una de las puntas, me alejo de las otras. O sea que es un compromiso constante elegir cuál es la mejor de todas para cada uno. Y particularmente cuando hablamos de microscopías 3D, hay más, pero estas son 4 de las que quería contarles hoy en particular. Bueno, ya vimos particularmente la microscopía láser confocal. Hoy le voy a contar acerca de Spinning Disk. La diferencia entre la microscopía de wide field y la microscopía láser, ¿se acuerdan que era la presencia de un pinhole y la formación de una imagen a partir de muchos puntos que vamos tomando secuencialmente, ¿no? Bueno, con Spinning Disk, la diferencia, vamos a ver, es que en cambio de tomar solo un punto, en realidad vamos a tomar muchos puntos en paralelo. Bien. En la microscopía multifotónica, la ventaja más importante es que, como ven en la microscopía fluorescente y de confocal, nosotros tenemos un cono de iluminación, ¿no? O sea que tenemos puntos que están por fuera, digamos, del volumen específicamente que nosotros queremos ver. Incluso en el confocal tenemos un grosor, digamos, de la PSF. Bueno, en la microscopía de 2 fotones, y tenemos un cono de iluminación. Nosotros, independientemente de lo que estamos detectando, que es, digamos, la PSF al incluir el pinhole, nosotros estamos iluminando toda la muestra, ¿no? Entonces ahora vamos a ver eso. Eso es una desventaja, porque estamos iluminando áreas que no estamos tomando información de allí. La microscopía de multifotón, lo que sucede es que solo iluminamos el punto que estamos interesados, y eso es por el principio por el cual se produce. Y después hay una tecnología más moderna, que es la microscopía de Light Sheet. Y la microscopía de Light Sheet lo que nos permite es iluminar todo un plano focal y colectar todo el plano focal al mismo tiempo con un segundo objetivo. Y eso vamos a ver que es muy bueno, es muy friendly para la muestra y nos permite hacer medidas volumétricas y temporales muy rápidas. Entonces, empezando con la microscopía multifotón, le debemos, digamos, la microscopía multifotón al desarrollo teórico de que eso se podía hacer en la década del 30 a Maria Oppenmeier. Maria Oppenmeier fue premio Nobel de física por describir, digamos, la estructura de la capa atómica y tuvo mucho que ver, digamos, ahora que tuvimos Oppenheimer, tuvo mucho que ver, digamos, en todo el proyecto Manhattan. Lamentablemente no la mencionaron en la película, pero tuvo mucho que ver en el grupo que trabajó en la costa este, digamos, de Estados Unidos. De hecho, ella se mudó mucho tiempo también a donde estuvieron desarrollando allí la bomba. Y fue una de las pioneras en entender cómo se podían excitar electrones desde el estado basal a estados más altos con
2 fotones de la mitad de la energía de lo que habitualmente lo harían. De hecho, lo hizo para múltiples fotones, pero 2 fotones es la microscopía de 2 fotones. Y eso lo hizo en su tesis de doctorado. Y lo que decía básicamente, no quiero entrar a los detalles, digamos, de las tecnicidades o de los aspectos teóricos, pero lo que decía es que si miramos el diagrama de Perrin-Jablonski y tenemos una excitación por un fotón, yo qué sé, 400 nanómetros, podríamos hacer lo mismo con 2 fotones de la mitad de energía, o sea, de 800 nanómetros. O sea que podríamos poner 2 fotones de la mitad del cuánto de energía que necesitamos para excitarlo y el proceso de excitación sucedería igual. Para eso es necesario 2 cosas. Lo primero es tiempo. Necesitamos que este proceso de 2 fotones ocurra en un periodo de tiempo que es el tiempo que le lleva absorber la luz a nuestro fluoróforo. Y eso es femtosegundos. 1 por 10 a la menos 15. ¿Verdad? Y lo segundo que vamos a ver es que necesitamos comprimirlos en espacio. Entonces, el primer proceso que quería explicarles, que es este de la temporalidad, es, hoy le dije, le conté los láser, la mayoría de los láser son de este estilo. Son láseres continuos, quiere decir que tienen una cantidad de energía constante en el tiempo. Los láseres que necesitamos para hacer microscopía de 2 fotones son pulsadas y tienen un pulso de fotones muy angosto en distribución de tiempo y muy intenso en cantidad, ¿no? El ancho de la distribución habitualmente es en el entorno o debajo de 100 femtosegundos. Y ahí hacemos la conexión con el diagrama de Perrin-Jablonski. Este proceso es en femtosegundos. Esos 100 femtosegundos es por eso, ¿no? Necesitamos que hayan fotones que todos juntos lleguen en ese rango de femtosegundos, ¿verdad? Además, estos láseres son pulsados, o sea que estos pulsos vienen entre un punto y otro, o sea, entre ahora y, digamos, un tiempo después. Lo segundo que necesitamos es concentrar esta energía que ocurre en un espacio de tiempo pequeño, 100 femtosegundos, en un espacio volumétrico muy pequeño para que la energía sea lo suficiente. Y eso está, digamos, en una parte de esta fórmula, ¿no? de Maria Oppenmeier. Y eso lo hace la óptica. Nuestro objetivo necesita concentrar ese pulso, que ese tren de fotones que viene avanzando en el espacio, en un punto. Cuando eso sucede, en este volumen se produce excitación de 2 fotones. Solo en este volumen. Y eso es una diferencia fundamental con la excitación por un fotón. Por la excitación por un fotón en todo este proceso, todo en este cono hay excitación. Nosotros solo miramos a este punto porque en la detección ponemos un pinhole. Pero en la microscopía de 2 fotones no. En la microscopía de fotones solo existe excitación en este volumen, o sea que solo vamos a ver en la detección en este volumen. O sea que la primera conclusión que tenemos de la microscopía multifotónica es que no necesita pinhole. No necesitamos pinhole, solo estamos excitando un pequeño volumen que es la PCF. La PCF no es exactamente igual que la que obtenemos en un fotón, es una tecnicidad que si quieren la podemos discutir después. Pero ¿cuáles son las ventajas más importantes? Bueno, una de las ventajas más importantes de la microscopía de fotones por la cual las personas quieren usar microscopía de fotones es porque tiene mayor penetración, o sea, puede penetrar más en el tejido. ¿Y eso por qué? Por 2 motivos. El primero es que hay mucho menos scattering cuanto más larga es la longitud de onda. Y eso es porque la dependencia del scattering de la cuarta potencia es inversa a la cuarta potencia de la longitud de onda. Esto que dice aquí, ¿verdad? O sea que cuanto más lejos nos vamos, esta gráfica lo que muestra aquí esta es el scattering, esta es una escala logarítmica y lo que ven es el scattering como baja a medida que aumenta la longitud de onda. Y esto, de aquí hasta aquí hay un orden de magnitud. Es un montón, digamos, este cambio con este cambio. Lo segundo es la absorción. En el rango, en esta ventana que se llama ventana de excitación infrarroja, hay muy pocas moléculas orgánicas dentro del tejido que absorban luz. Por lo cual, los 2 procesos por lo cual no podemos penetrar más profundo, uno es que la luz cuando va, digamos, los fotones balísticos cuando van focalizándose en el punto
donde uno quiere hacer imagen, antes de que lleguen ahí, encuentran algo y se van en otro sentido. O dos, que cuando están yendo hacia ahí, hay algo antes que lo absorbe y no lo deja llegar. Los dos procesos que están comprometiendo nuestra formación de imágenes y nuestra excitación están disminuidos inversamente con la longitud de onda. O sea que cuando nosotros usamos básicamente luz de 2 fotones, aumentamos la penetración por estos dos fundamentos. Lo segundo es que además no tenemos fuera de foco, y esto es lo que le mostraba aquí en esta imagen, y esta es una imagen que hicimos en el laboratorio. Estos son los tubitos, los cilindros fluorescentes, y lo que ven ahí es que eso es el volumen de 2 fotones, y ven que no hay cono de iluminación, ¿no? Solo se ve una línea. Se ve una línea porque lo que estamos haciendo es escaneando en X e Y. Y como escanea tan rápido en esta dirección, nosotros lo vemos como una línea, y después vemos cómo mueve el eje Y, digamos, ¿no? Sería el eje X y el eje Y. O sea, nosotros lo vemos como línea el eje X, y la línea está escaneando el espacio, ¿no? Y esta es la comparación. Cuando tenemos un microscopio con focal de 1 fotón, igual tenemos un cono de iluminación. O sea que iluminamos por delante y por detrás. O sea que, en principio, disminuimos el photobleaching y el fotodaño porque no estamos excitando zonas que no estamos haciendo imágenes, ¿no? Solo estamos haciendo imagen en el volumen. O sea que, en principio, una de las ventajas más importantes es que la microscopía multifotónica es intrínsecamente confocal. ¿Tá? Así que no precisamos preocuparnos por pinholes. Y eso nos da algunas ventajas cuando pensamos en armar el instrumento de microscopía confocal de 2 fotones. ¿Por qué? Porque, como les conté antes, cuando veíamos el arreglo óptico para hacer un microscopio confocal, nosotros poníamos los detectores en un punto donde la luz fluorescente, que volvía después de todo pasar por el escáner, etcétera y demás, estaba quieta y nosotros la focalizábamos en el pinhole y podíamos formar la imagen. Bueno, en realidad, con la microscopía de 2 fotones, muchas veces se usa una manera de detección que se llama no descañada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando es descañada, quiere decir que los detectores están puestos después del escáner. Cuando la microscopía es no descañada, quiere decir que los detectores pueden estar entre medio, entre la lente, o sea, el objetivo, y el escáner. E independientemente de que el haz de luz se esté moviendo, si nosotros lo podemos focalizar mucho, simplemente poniendo antes de los detectores un lente, podemos tomar imágenes, podemos formar imágenes en una versión no descañada. ¿Y esto por qué podría ser útil? ¿Por qué podría ser útil que nosotros tomemos, digamos, pasos antes ópticos que esperar a que pase el escáner y todo eso? Bueno, porque cada paso óptico, en definitiva, siempre tiene un proceso de reflexión y pérdida de luz de la que está reflejando. Entonces, como muchas veces la microscopía multifotónica se usa para señales muy muy débiles, cuanto más cerca estamos, digamos, de donde se produce la señal y menos pasos ópticos tenemos, más sensitividad vamos a tener, más sensibilidad los detectores van a tener. O sea, van a ser más capaces de colectar más fotones porque no los vamos a perder en el camino. O sea que esta es una ventaja también de la microscopía de 2 fotones. Se puede hacer en una versión no descañada. También se puede hacer descañada. Y podría mostrarles los 2 instrumentos, el que está aquí en el instituto y el que está en el hospital. El de aquí es no descañado y el del hospital es descañado. Y podríamos discutir después por qué uno fue de una manera y otro fue de otra. Estos son los 2 instrumentos que hay de 2 fotones en Uruguay. Este es el del hospital de clínicas, que como le conté hoy está con este láser de 2 fotones de longitud de onda simple, 780, y este es el microscopio Diver, que está aquí también y que tiene un láser de Spectrafisy Mighty que tiene un rango. Después voy a hablar un poco más de eso, así que no me voy a detener en esto ahora. Pero ¿qué podemos hacer con la microscopía de fotones? Bueno, la microscopía de fotones combinada con herramientas de detección que nos permitan saber cuándo arriban los fotones, que se llama microscopía resuelta en el tiempo, o Fluorescent Lifetime Imaging Microscopy, nos permite estudiar, por ejemplo, el metabolismo de las células sin tener que poner una marca adicional. Simplemente
tomando la autofluorescencia, las moléculas endógenas que florecen. Por ejemplo, el NADH, por ejemplo, el FAD. Si nosotros podemos medir el tiempo de vida de estas moléculas, podemos entender el metabolismo celular. ¿Por qué? Porque estas dos moléculas están involucradas en procesos metabólicos dentro de la célula. Y este es un ejemplo en el que nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo, donde podemos entender si un grupo de células son más glicolíticas o más fosforilativas, oxofosforilativas, dependiendo de cuánto cambia el metabolismo energético y cuánto cambia el tiempo de vida del NADH o del FAD. Otra herramienta que lo hace muy potente es esto. Nosotros podemos hacer realmente volúmenes muy profundos y esto es un volumen confocal de neuronas que tienen una molécula fluorescente y que nos permiten tomar, digamos, yo qué sé, casi hasta 1 milímetro de profundidad señal en estas imágenes. Y estos son dos ejemplos. Uno es una sonda fluorescente que marca membranas y que podemos estudiar, digamos, qué le pasa, digamos, a esa sonda, digamos, cuando está excitada, cuando en estado excitado del fluoróforo. Para eso combinamos la microscopía de 2 fotones con microscopía resuelta del tiempo. Y esto es, digamos, una célula que está haciendo macropinocitosis, y combinando también estas herramientas podemos medir un biosensor cuando la actividad enzimática de RAC1, que es una enzima, funciona o no funciona. Y lo quería mostrar estos dos ejemplos porque están hechos en vivo. Las células están ahí haciendo lo que tienen que hacer y nos podemos cuestionar este tipo de cosas trabajando en vivo. Bien, entonces, para resumir, una de las cosas interesantes que tiene la microscopía confocal es que, bueno, que tiene un gran potencial para todas estas cosas, la microscopía de 2 fotones también, pero también tiene desventajas. Y una de las desventajas es que, bueno, puede ser que sea lento, si uno lo piensa, bueno, sí tengo que ir punto, por lo cual hacer toda una imagen lleva tiempo. A veces tengo poco rendimiento de fotones que recibo, el photon budget que le llaman puede ser a veces no el mejor. Y si hay eventos que pasan muy rápido, quizás no me los pueda perder. Por esto que hablábamos del sampleo. Si no puedo tomar imágenes cada 1 segundo y mi evento lleva 500 milisegundos, bueno, estoy perdido. Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay otras herramientas de microscopía óptica confocal que nos permiten resolver esto. Y una idea sería, ¿por qué no tener múltiples beams? ¿Por qué no tener múltiples puntos en vez de uno solo que escanee? ¿No? Y bueno, eso es en concepto la microscopía confocal de spinning disk, en el cual no tenemos un solo pinhole y no tenemos un detector de punto. Volvemos a tener una cámara. Pero ¿qué sabemos? Si tenemos, la cámara no tiene capacidad de saber los puntos que están fuera de foco, ¿verdad? La cámara cuando recibe toda la luz que está viniendo desde un objetivo. Entonces tenemos que poner algo, un elemento óptico en el medio para que cada punto que la cámara ve sea confocal de alguna manera, ¿no? Y bueno, el spinning disk es básicamente eso. Es una herramienta en la cual ahora tenemos un disco que tiene muchos pinhole. Ahora vamos a ver cómo está estructurado. Y que entre la combinación de este disco y un segundo disco que tiene unos lentecitos que focalizan la luz para que pase a través de los pinhole, podemos generar una imagen confocal muy rápido, porque vamos a leer muchos pinhole al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, lo primero que tenemos que tener, como siempre, es una fuente de excitación que va a pasar a través de un disco que tiene lentes. ¿Por qué? Porque se acuerdan que para que el pinhole funcione, la luz tiene que estar focalizada, ¿no? Así que, como vamos a tener múltiples pinhole, vamos a tener múltiples lentes. O sea que tenemos un disco de lentes y luego un disco de pinholes. Claramente, el disco de lentes tiene que estar en fase con el disco de pinhole y tienen que estar pareados, digamos, ¿no? Pero luego de eso, vamos a tener nuestro objetivo y nuestra muestra. O sea que vamos a estar mirando muchos puntos en paralelo. Y lo segundo es que va a venir fluorescencia y vamos a tener que poner en el medio entre el disco de lentes y el disco de puntos, digamos, un elemento óptico que separe la excitación de la emisión, un dicroico. Este disco de NIPCO, que se conoce, por quien lo
lo inventó, básicamente tiene miles de pinholes organizados de esta manera. Ven que están como en filas, como con cierta curvatura, que nos permiten, a partir de revolucionar, o sea, de mover este disco muy rápidamente, poder tener básicamente sampleado toda la imagen que nosotros estamos tomando, que no quede ningún pedacito del chip de la cámara sin representar. Y si lo rotamos muy rápido, podemos hacer que colectemos imagen a muy alta velocidad y a muy alta resolución. Lo otro que necesitamos posterior a esto es que claramente antes de la cámara haya de vuelta un elemento óptico, que es un lente, que focaliza la luz en la cámara, ¿verdad? Una ventaja muy interesante de esta herramienta es la sensibilidad. Las cámaras habitualmente son incluso más sensibles, bastante más sensibles en muchos casos, dependiendo de cuánta plata tenga uno en el bolsillo, que los detectores. Hoy les dije que los detectores más sensibles que estamos usando son entre 60, 70, 80% de eficiencia cuántica. Las cámaras mejores que nosotros tenemos hoy en día son 95% de eficiencia cuántica, ¿no? Y además podemos colectar millones de píxeles en paralelos. Una cámara convencional hoy en día puede tener 2048 por 2048 píxeles. O sea, eso es una imagen gigante. Las cámaras más sensibles, esas son las cámaras, por ejemplo, las Scientific CMOS, las EMCCDs, que son Enhanced CCDs. Esas cámaras habitualmente no tienen tanta cantidad de píxeles, tienen entre 512 o 1028 píxeles cuadrados, pero tienen rendimientos cuánticos muy altos. O sea que realmente pueden ir a ver moléculas únicas, pueden ver el brillo de una molécula por sí misma. ¿Okay? O sea que una de las ventajas más importantes en este caso es que nosotros vamos a tener mucho menos photobleaching y menos fototoxicidad. ¿Por qué? Pues nosotros vamos a tomar todo un plano, todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, vamos a eliminar, no vamos a estar haciendo un raster scanning, ¿no? En principio estamos iluminando en una situación epifluorescente, pero con múltiples focos en el mismo tiempo. Y eso es beneficioso. Si uno hace las cuentas, irradia menos su muestra, por lo cual hay menos photobleaching y menos fotodaño. ¿Cuál es una de las dificultades de esta herramienta? Bueno, una de las dificultades más importantes es que claramente hay que setear muy bien a la velocidad a la que gira el disco y a la velocidad a la que lee la cámara. Porque si por algún motivo, lo que les mostraba Bruno hoy, si está desfasado, digamos, la velocidad que lee la cámara con la velocidad que gira el disco, no pasa como el helicóptero, ¿no? Podemos ver cosas que en realidad son ficticias. Y este es un ejemplo, ¿no? Aquí hay una cámara, hay una célula bien, digamos, bonita, donde está sincronizado, y hay circunstancias donde, yo qué sé, el disco aquí está parado, no está rotando, ¿no? Entonces, bueno, solo vemos los puntos que estaban justo donde quedó el disco parado, ¿no? Pero si lo hacemos que el disco rote más o menos, podemos ver rayas en la imagen, rayas horizontales o rayas verticales. Y eso es parte de la optimización que lleva a hacer que el sistema funcione bien para la célula o el tejido que queramos ver. Pero dentro de las ventajas que tiene, bueno, que no solamente podemos ver un color, podemos ver dos colores, y para eso simplemente es que en la emisión podemos tener un arreglo óptico un poco más complejo que simplemente un dicroico, y podemos ver cosas tan bonitas como esta, ¿no? Podemos seguir, en este caso, a esta proteína que se une al TIP, se llama TIP Binding Protein, ¿no? Y que si la marcamos con una proteína fluorescente podemos ver cómo se mueve a lo largo de los microtúbulos donde ella hace su trabajo, digamos, ¿no? Y lo podemos ver básicamente a la velocidad de lo que sucede, ¿no? O podemos ver volúmenes, y estos son mitocondrias que están sacadas en un Z-stack y en un time-lapse, y podemos ver toda su dinámica. Y prácticamente, si ven, es una película entera y no hay cambios de intensidad, o sea, no hay bleaching. O sea, estamos iluminando con una cantidad de luz que no genera
un daño en las moléculas, en la proteína fluorescente que estamos utilizando. En realidad esta no es una proteína fluorescente, perdón, es una sonda fluorescente, es MitoTracker, ¿no? Y bueno, podemos seguir a todas las mitocondrias de esta célula. O en este caso, todos estos ejemplos son ejemplos del laboratorio de Claire, que ellos sí tienen un spinning disk. Y aquí están viendo, por ejemplo, a una proteína, Paxillin, que es fundamental en las focal adhesions, son estas conglomerados de proteínas que se encargan en la migración celular. Es un tema que Claire ha trabajado durante muchos años. Y bueno, podemos estudiar cómo es la dinámica de formación y deformación de estas estructuras. Y bueno, es una herramienta extremadamente potente. Bueno, para finalizar la última parte, quería contarles acerca de la iluminación en lámina. Y quería contarles el fundamento por qué en realidad se puede considerar una microscopía confocal. Bueno, en la iluminación epifluorescente tenemos un objetivo que focaliza la luz en un punto, ¿verdad? Y la fluorescencia vuelve del mismo volumen, ¿no? En la microscopía de light sheet, o ahora vamos a ver que también se puede llamar como Selective Plane Illumination Microscopy, nosotros vamos a tener un volumen de excitación que se produce en cambio de con un haz de luz como un cono, sino como un plano, ¿no? Y ese plano nosotros lo podemos poner enfrente a otro objetivo que es el que va a detectar. O sea que aquí usamos un objetivo para producir la excitación y otro objetivo para obtener la emisión. Si esto sucede, tenemos un volumen allí que es donde estamos nosotros mirando. Y lo primero que pueden ver es que en esta configuración nosotros excitamos este plano, pero no estamos comprometiendo nada de lo que está por encima o lo que está por debajo, a diferencia de lo que pasa en la microscopía confocal o en la microscopía epifluorescente. Solo miramos lo que nos interesa ver. Y eso es una ventaja muy importante. Primero porque lo podemos hacer muy rápido y segundo porque podemos evadir muchos de los problemas que nos da iluminar la muestra, fotodaño o fotobleaching. Bueno, la microscopía de light sheet o de plano selectivo, como se conoce también, no es un concepto nuevo para nada. De hecho, es una de las microscopías más antiguas que existió, microscopías fluorescentes más antiguas. A principios de siglo, el ultramicroscopio tomaba provecho de esto, de excitar con una hoja de luz horizontal y colectar la fluorescencia a 90 grados. ¿Por qué? Porque no tenían herramientas buenas para separar excitación de emisión. Y si nosotros miramos a 90 grados, es muy poca la cantidad de luz reflejada que vemos, es una fracción muy pequeña. La mayoría de la luz que vemos es la luz fluorescente, post-excitación. De hecho, si nosotros queremos ver fluorescencia de algo, habitualmente usamos algo así, nos ponemos a 90 grados y lo podemos ver, ¿no? Es una estrategia. Y lo que se hace es eso, por diferentes estrategias se puede generar una hoja de luz, en cambio de un cono de luz, un plano de luz. Y luego un objetivo colecta la luz. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos exactamente esto, que en cambio de ir punto por punto a lo largo de nuestro espécimen, podemos poner una hoja y colectar muchos puntos, todos los puntos que queramos en base a nuestra óptica, a nuestro chip, en paralelo. Y eso gana en tiempo y eso gana en no excitar fluoróforos que no queremos mirar, que serían los que están por encima o por debajo del plano de excitación. ¿Verdad? Existen muchas configuraciones y eso tiene que ver con también dificultades que tiene la herramienta o con aplicaciones específicas. La más sencilla es en L, ¿no? Un objetivo de excitación, un objetivo de emisión. Pero podemos tener dos objetivos de excitación o dos objetivos de emisión, o sea, una configuración T o una configuración X. Y eso puede ser ventajoso en algunas circunstancias, en las cuales, por ejemplo, podemos excitar con dos longitudes de onda distintas o con la misma longitud de onda si en caso de que tengamos algún artefacto de que se estropea el light sheet en una dirección y del otro lado compensa lo que se estropea del otro. Y podemos detectar con dos canales al mismo tiempo. Podemos realmente aprovechar muchas esta configuración. Podemos hacerlo en versión upright o en versión invertida
y eso también son variaciones, y podemos hacerlo con diferentes patrones de iluminación. Puede ser con un haz de luz gaussiano, que se va a transformar en una lámina, o puede ser también con otros tipos de haz de luz que no son gaussianos, como pueden ser haz de luz huecos, como se llama el bezel beam, u otros, que nos permiten algunas ventajas y desventajas dependiendo de la aplicación que queramos. Bueno, les contaba que esto era interesante para nosotros porque, bueno, este es el instrumento que está llegando a Uruguay, se llama Flamingo Light-Sheet, es un instrumento que desarrolló Hans Hughes, que fue el reinventor de esta tecnología. A los 2000 empezó a poner a funcionar de vuelta esta tecnología en base a los avances de las nuevas cámaras, etcétera, que es un instrumento muy bonito porque es muy versátil, permite hacer básicamente todas estas configuraciones, X, T, L, invertido, etcétera, y que es un consorcio a partir de un proyecto que tenemos con financiación de Chan Zuckerberg, que nos va a permitir tener 3 instrumentos de esto en Latinoamérica, uno en Chile, uno en Brasil, uno en Uruguay, y que nos permite hacer muchas de estas estudios con organoides, embriones, con tejidos clarificados, no clarificados, expansión de tejido, 3D, 4D, 5D, etc. Un montón de cosas que realmente lo hacen una herramienta muy potente. Esta es alguna de las experiencias que yo tengo con Light-Sheet. Nosotros trabajamos, cuando hice mi postdoctorado, trabajamos en desarrollar un Light-Sheet nuevo, se llama SizeBeam, que particularmente estaba pensado para trabajar con células, queríamos hacer cosas con células. Y bueno, estas son algunas de las cosas que pudimos hacer. Estas son 2 células que están en una matriz de colágeno, y como el instrumento era tan rápido, podíamos hacer escaneos muy rápidos de 500 Z-stack en muy poco tiempo, y si marcábamos las células con LisoTracker, podíamos básicamente seguir a todos los lisosomas de la célula en el espacio, en X y Z, con un sampleo muy rápido que nos permitía localizarlo y localizarlo en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. Y si nosotros podíamos hacer eso, podíamos después cuantificar, por ejemplo, cuál era el movimiento cuál era el modelo de movimiento que tenían estos lisosomas. Y bueno, aquí están el tracking de todos los lisosomas de estas 2 células, y aquí están los cálculos de el desplazamiento cuadrático medio de todos los lisosomas de las células, y esto, bueno, es un histograma de la distribución de velocidades que teníamos. O sea que podemos obtener valores cuantitativos muy interesantes. Después también lo usamos para entender el crecimiento de un biofilm, y esto es Pseudomonas aeruginosa, y esto está básicamente en un setup donde hacíamos pasar, digamos, un medio, o sea que es como un microfluídico, que al mismo tiempo veíamos el crecimiento, y como ven es muy dinámico el crecimiento de estos biofilms. También lo usamos para hacer Z-stack con el P-Zebra, con Zebrafish, y aquí pueden ver, digamos, todos los planos de un Z-stack, y lo dejo pasar de vuelta para que vean algunos de los detalles, limitaciones que tiene, digamos, también la herramienta. Ven que aquí empiezan a ver unas rayas negras a lo largo de acá, ¿vienen ahí? Bueno, eso es porque, bueno, el pez tiene sustancias que absorben la luz, y si se absorbe la luz, después para adelante no hay más luz, o sea que no se produce excitación. En este caso, por ejemplo, tener una configuración que fuera T, por ejemplo, que tuviéramos 2 excitaciones, nos ayudaría mucho, porque si se pierde de un lado es muy raro que se pierda del otro lado lo mismo, ¿no? Entonces nos permitiría resolver ese tipo de problema, y por eso es que se han pensado variaciones de estas herramientas. Pero también, como era tan rápido, podíamos medir un volumen, y podíamos, por ejemplo, medir el flujo de la microcirculación de los eritrocitos en la cola de estos zebrafish. Esto es un volumen, y estos son eritrocitos únicos que van pasando, que podíamos verlos volumétricamente y seguirlos, digamos, en los capilares. Y claramente se pueden hacer combinaciones con más de un color, y bueno, esto es una imagen de múltiples colores. Entonces, para cerrar, quería, bueno, hacer un ejercicio que es, bueno, pensemos cuáles son las ventajas y las desventajas de cada método, y vamos a ver que no hay un método perfecto, que todos son buenos, y que dependiendo de lo que queramos hacer, uno es mejor, otro es peor. Entonces, si tuviéramos que pensar en hacer imaging vivo, ¿cuál de estas 5 herramientas que ya conocemos ahora sería mejor? Confocal, multifotón, spinning disk,
wide field o light sheet. ¿Cuál le darían más crédito como una herramienta para hacer in vivo? ¿Qué les parece? De lo que vimos, ¿cuál de ellas se ve que in vivo, digamos, funciona lindo? Light sheet es una de, claramente, como vimos ahora, podemos trabajar con el PET, podemos trabajar con células, podemos hacer Z-stack y las células estaban lindas, ahí estaban vivas, los organelos se movían, no se morían, ¿no? Light sheet seguro es una de las mejores, de hecho es la que tiene más puntuación, pero Spinning Disk y Multiphoton también es muy buena. Particularmente en el caso de Spinning Disk por lo volumétrico y en el caso de Multiphoton por lo de poder penetrar sobre todo en tejido, ¿no? Nos permite penetrar mucho en situaciones vivas, ¿no? En la velocidad, ¿cuáles son las más rápidas? Esas casi no quedan dudas, ¿no? Spinning Disk y Light sheet seguro que son las dos más rápidas, ¿no? O sea, podemos tomar imágenes ya no de un punto a punto, sino de un plano entero. Y Light sheet diría que es hasta un poquito más potente que Spinning Disk. Multicolor. Bueno, en realidad casi que todas pueden hacer multicolor, ¿no? Con diferentes formas, porque unas pueden ser más rápidos, otras más lentos, pero todas pueden ser multicolor. ¿Requieren procesamiento? Bueno, en realidad todas pueden requerir procesamiento. Las que más necesita procesamiento es wide field, ¿no? Porque la epifluorescente, si no procesamos el autofocus, no vamos a poder. Después todas necesitan, de una manera o de otra, necesitan hacer cierto procesamiento. ¿Cuál es la más sensible? ¿Cuál les parece que son las más sensibles de estas? Un poco se los dije, digamos, ahora hace un ratito. Dos fotones o sea, permite penetrar mucho, ¿no? Pero en sensibilidad estamos hablando de detectar fotones. ¿Cuáles son las que tienen mayor capacidad de detectar fotones? Y bueno, discutimos entre detectores de punto o detectores basados en cámaras. Y lo que les dije es que las cámaras vienen ganando de alguna manera, ¿no? O sea que las herramientas que se basan en cámaras son muy sensibles, ¿no? Así que Light sheet, wide field, Spinning Disk realmente sacan mucha ventaja. De todas maneras, los detectores vienen mejorando mucho y hay detectores hoy en día que ya casi que le compiten a las cámaras. Y por último, ¿cuál es la herramienta que puede penetrar más? Bueno, no queda duda, ¿no? Dos fotones, ¿no? Dos fotones es la que más gana en penetración por esto mismo, porque todos los procesos que rompen a la capacidad o interfieren a la capacidad de llegar a excitar tu fluoróforo están disminuidas. Scattering y absorción de la luz. Así que bueno, esta era una idea de contarles brevemente estas tres herramientas y bueno, si tienen dudas, discutir un poco acerca de las ventajas, beneficios, desventajas y beneficios de cada una de ellas. Y bueno, transmitirles también que varias de ellas están disponibles en la unidad y que a los que les interese profundizar un poco más, como le decía Marcela hoy al principio, el curso de microscopía avanzada y biofotónica que se da en noviembre, siempre cuarta semana de noviembre, está focalizado en estas cosas, particularmente en dos fotones, en film, en light sheet y en algunas otras cosas más también.